Está con nosotros el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, y a todo el Ecuador también. Arquitecto, usted ha anunciado que próximamente, primero dijo que el jueves iba a votar el proyecto de ley de comunicación, ahora ha cambiado el día. Y conociendo los antecedentes, cuando usted fija una fecha es porque hay los votos necesarios. Ahora, ¿qué significa esta decisión y estos cambios de fecha? ¿Es que no se completan los 63 votos? No, el cambio de fecha es más simple. Mañana tiene un foro, le han llamado foro ideológico. Es el primero de los 7 que han habido hasta hoy, que vamos a tener 3 asambleístas del Movimiento País y 3 asambleístas de las bancadas de oposición, lo cual me parece que no nos podemos perder ese debate de mañana en la tarde en el propio salón del ex Senado que está en la Asamblea Nacional. Ese asunto me obliga a esperar 48 horas después de que Mauro Andino, que es el presidente de la comisión, me entregue el texto. Yo aspiro que mañana puedan ajustar detalles de estas coincidencias no aceptadas, porque con todos los que yo he tenido la posibilidad de debatir, ayer estuve con Paco Moncayo, terminan por cualquier vía aceptando que hay significativas mejoras en el texto actual de la ley y que las dudas están por otro lado, por el veto presidencial, porque quedan todavía algunos artículos que corregir. Ambas cosas ya empiezan a ser un poco ajenas a nosotros, es decir, algún detalle técnico del texto que más bien ya es nuestra forma particular y personal de redacción. Yo también pensaría que la ley puede tener menos artículos, ojalá la puedan todavía reducir porque hay algunos reiterativos, hemos hecho observaciones, pero finalmente hay una persona que está haciendo de ponente de una comisión y ya no podemos ir más allá de eso. El 10 de abril es una fecha, ojalá final, espero no tener que modificar por ninguna razón. Lo único que me puede hacer modificar es la ausencia de el texto que debo repartir con 48 horas de anticipación. Pero el asunto es que esto ya ha demorado más de 2 años y medio. Se supone que estas negociaciones son las últimas, pese a estas reservas que existen sobre el veto presidencial. Sin embargo, usted ha anunciado una tercera vía. Usted ha anunciado que si el proyecto de ley no se aprueba, la Corte Constitucional podrá emitir una ley provisional de acuerdo al artículo 436 de la Constitución. Ahora, para que esto ocurra y se vaya por ese camino, ¿qué se requiere? ¿Que la mayoría decida que se archive el proyecto o que no haya mayoría para la aprobación ni para el archivo? En la ley que nosotros aprobamos y que está en control del presidente de la República, una falta de votos en uno u otro sentido no puede considerarse archivo de la ley. Ahí se crea la posibilidad de votar una vez más, es decir, una nueva votación luego de un tiempo, y si es que ahí no se consiguen los votos, se entiende que la falta de votos en uno u otro sentido, porque si se propone archivar, si se le archiva, pues ya no queda la menor duda. Claro, o sea, si hay archivos, se tiene que comenzar de nuevo el proceso. Iría a la Corte si no hay los votos. Ahora, pero el artículo 436, numeral 10 de la Constitución, dispone que eso puede ocurrir cuando las instituciones del Estado o autoridades públicas por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución, que en este caso es una disposición transitoria, o en el plazo considerado razonable por la Corte. Suponiendo que usted tenga razón, pero esto debe decidirlo todavía la Corte Constitucional, y suponiendo que la Corte quiera complacer el pedido de Alianza País, como generalmente ocurre, ¿cuál sería el texto que podría ser puesto provisionalmente en vigencia? ¿Uno nuevo que elabore la Corte o el del proyecto de Alianza País? Quiero puntualizar lo que yo he señalado el día de ayer en Machala. Sería penoso para la Asamblea que la Corte Constitucional tenga que suplantarle al órgano legislativo. Justamente se lo hace por omisión. Habría como entender de que por dificultades propias de la democracia, la Asamblea no pudo aprobar una ley y está en omisión respecto al mandante, respecto al pueblo ecuatoriano, que en 2 ocasiones nos mandó a hacer una ley. He oído a algunos compañeros de mi propia agrupación política hablar de desacato y hablar de que el que no vota a favor de la ley le van a sancionar y le van a destituir. Me parece que están haciendo una interpretación absolutamente forzada de lo que significa la omisión. Si yo mañana voto a favor o en contra de una ley,
Eso no puede ser sancionado como desacato. Esa es la democracia, es decir, votar a favor o en contra de la ley la próxima semana cuando votemos el día 10, pues definitivamente no nos compromete con una figura de desacato. Me parece que la omisión que habla el 436 podría ser demandada por cualquier ciudadano que, habiendo votado por la Constitución, hoy día puede decir: no me interesa porque la Asamblea no ha conseguido los votos. Yo estoy perjudicado porque no tengo una ley de comunicación. Esa omisión puede ser suplida temporalmente. La Corte no puede suplantar definitivamente a la Asamblea. Elabora una regla, una norma provisional. Claro, pero esa norma provisional, ¿cuál sería? Porque no es un artículo, no es una disposición específica, es un cuerpo de normas. O sea, ¿cuál sería el texto del andino o un nuevo proyecto? No, yo creo que realmente la Corte entra en un proceso muy complejo, porque comparto con usted, nos trata de suplir una preocupación. Es decir, si alguien reclama: me falta un órgano regulador, pues puede haber una disposición creando un órgano regulador temporal. Pero si se trata de hacer un cuerpo legal que desarrollan dos grandes capítulos de la Constitución, como son el derecho a la libertad y el derecho a la comunicación, no es un tema fácil. No puedo imaginarme qué texto la Corte, no sé qué Corte, porque la Corte está en proceso de ser sustituida. Claro, y además, como usted lo dice, se refiere a libertades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habría otra consecuencia, es de que la Corte, al dictar una ley provisional, está asumiendo ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos las eventuales incompatibilidades de la ley de comunicación con la Convención Americana, como se ha señalado en algunas ocasiones. Entonces, ¿conoce usted si la Corte está dispuesta a dejar su rol de juez y a asumir el de legislador en el caso de la ley de comunicación? Obviamente eso también tiene que decidirlo la Corte. Porque así como usted dice, no puede ser que los legisladores nos suplanten, tampoco la Corte decir: nosotros somos jueces. O sea, ¿cómo podemos asumir una labor que no es nuestra? Es una situación extraordinaria contemplada en la Constitución justamente para evitar que se incumplan derechos. Por tanto, no se trataría de decir: no han hecho la ley, sino estos derechos tendrían que los reclamantes hacer puntualizaciones sobre derechos incumplidos, derechos que podrían entrar en riesgo de no cumplirse si es que no existe la ley. Por ejemplo, tengo unos datos que vale la pena que le pongan como antecedente. ¿Cuántas radios comunitarias tiene hoy el Ecuador? 2 de 1.371, o sea, menos del 1%. La Constitución dice que hay que distribuir equitativamente el espectro radioeléctrico. Algunos sectores comunitarios que tienen pensado tener radios comunitarias podrían demandar, es decir, a la luz de la actual ley de radiocomunicación, esta es una tarea imposible que está violando el artículo 17 de la ley de la Constitución. En ese sentido, pues, un ejemplo. Pero como él, pueden haber otros. Pero también se pueden dar frecuencias a radios comunitarias, o sea, que haya dos me parece. Sí. O sea, la actual ley, ahí más bien el gobierno debería actuar dando esas frecuencias. Pero la propia asociación de radios o de televisoras podría decir: la actual ley, la ley de radio y televisión, la que está vigente, está violando algunos principios de las radios privadas. O sea, es comunitaria, son de un alcance reducido, su nombre lo dice todo, porque ahí hay un malentendido. Eso es correcto, que haya más radio comunitaria. Ahora, sí, por ventaja, yendo a esto de los derechos... Creo que en eso está más bien los acuerdos de la ley. Claro, yendo a esto de los derechos que usted señala, en el caso de una omisión, ¿debería hacerse lo mismo con el proyecto de ley de aguas o con la consulta prelegislativa que en 2 años la Asamblea no ha aprobado todavía? Además, también, según la disposición transitoria primera de la Constitución, dice que la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial, que tampoco se han dictado. Entonces, ¿se va a solicitar esto también a la Corte o eso ya queda por fuera? Solo el problema se refiere a la ley de comunicación. ¿Cómo estamos? Porque no solo es el caso de la ley de comunicación, ¿no? Sí, las únicas leyes que están en omisión son la del agua, la de culturas y la de comunicación. La ley penal militar se aprobó, el Código Orgánico de la Función Judicial se aprobó, ahí hay varios cuerpos legales
incorporados. Pero una ley penal militar y de procedimiento penal militar y policial no está exactamente así, tal vez será como una reforma al Código Penal, o yo he revisado la lista de las leyes aprobadas. Sí, en la propia reforma general que se hizo del Código de la Función, el Código Orgánico de la Función Judicial, se hacen, inclusive se compatibiliza con la Constitución, se eliminaron las cortes militares, se hicieron prácticamente una unificación, como manda la Constitución, ese principio de unidad jurisdiccional. Y eso se mandó desde 1998, recuerde, se han pasado 14 años y todavía sigue. Hay temas que vale la pena que queden claros, es decir, ¿por qué no se ha aprobado la ley del agua? Porque vamos a ser el primer país en el mundo que hacemos una consulta prelegislativa, y ahí han habido dificultades, más bien de quienes hoy día, por ventaja, hemos logrado incorporar un solo criterio y hacer unánimemente un planteamiento, pero el día que personalmente a mí me tocó proponer una moción previa para evitar que se vote el proyecto de la ley del agua, porque íbamos ahí sí a caer en desacato respecto a la Corte que nos mandaba hacer una consulta prelegislativa. Los representantes de quienes estaban en la marcha el día jueves pasado, los indígenas que representan o quienes se representan en el Parlamento, pusieron, como se dice popularmente, el grito en el cielo y dijeron que era el as que yo me había sacado de la manga para impedir que se apruebe la ley del agua. Después ya bajaron las aguas a su nivel y se dieron cuenta de que lo que estaba propiciando el cumplimiento de un derecho de un país intercultural y plurinacional. Hoy día nadie Sí, pero eso ocurrió también hace 2 años, o sea que ahí la Corte debería haber dictado el reglamento si no lo hacía la Asamblea, entonces. La Asamblea dictó, perdón, la Corte dictó, pero fíjense lo que es la política ecuatoriana, y sí, autocrítica a todos los que estamos en la Asamblea. No quisieron usar, los diferentes grupos políticos no quisieron usar la ley que hizo provisoriamente la Corte Constitucional. No, hagamos nosotros nuestra propia ley. Empezamos a hacer la ley, en 8 días estaba hecha la ley. Y ahí vino el resto. Y el resto... Pero, ya que vamos a reformar la ley, hagamos una reforma de una vez integral. Nos demoramos 2 años. Cuando estaba por acabarse, cuando se aprobó la ley, el presidente demandó ante la Corte Constitucional. Usted, entre otras personas, le ha dado la razón al presidente, y yo sigo teniendo dudas respecto a la resolución de la Corte, pero finalmente vivimos en un país constitucional de derecho y tengo que entender que lo que dictó la Corte es de acatamiento, lo acaté, está en manos del presidente. Hasta el 18 de abril el presidente tiene que contestarnos en qué partes del texto lo va a vetar provisionalmente. Supongo que no habrá veto total. Esas veto Claro, se supone parcial. que va a ser sobre la parte de fiscalización. Ahora, finalmente, respecto al proyecto de ley de tierras de iniciativa ciudadana presentado por la Red Agraria con el respaldo de más de 41 firmas, ¿cuándo lo va a tramitar la Asamblea? ¿Cuánto tiempo toma que el Consejo Electoral verifique las firmas? Porque eso también es otro proyecto que ya tiene, o una expectativa de los sectores campesinos que tienen más de 4 años. La velocidad a la que trabaja la Asamblea, no porque lo digo yo, sino porque muestran los hechos, es acelerada. El mismo día que nos entregó la Red Agraria la ley, ese mismo día se reunió el Consejo de Administración Legislativa, como manda la ley, y inició el proceso de calificación. Como se trata de un proyecto por iniciativa ciudadana, hay que empezar haciendo la verificación de firmas. Esperemos que el Consejo Electoral, que hoy día no tiene mayores tareas electorales que cumplir, pueda hacer muy ágilmente este control de firmas y nos pueda enviar a la Asamblea. Desde el día que el Consejo Electoral nos envía la información diciendo que sí cumplen la Constitución, ahí se la Asamblea no puede pasar más de 180 días sin tratar la ley y darle el texto final. Si no lo hace, dice la Constitución, si no lo hace, se entiende aprobada. Por tanto, es una ley que tiene unas facultades muy particulares. Se manda a control constitucional del presidente. El presidente no puede vetar la ley totalmente, solo lo puede hacer parcialmente. Por tanto, es una ley que ya está en la línea de su formación y de su aprobación. Claro, todo depende ahora del Consejo Electoral. En todo caso, hay que esperar eso. No debería ser más de 15 días, no creo que necesiten más. Bueno, arquitecto, gracias por su participación en contacto. Gracias, Alfredo.